Vamos a aclarar, vamos a aclarar algunas cuestiones sobre las poleas móviles. Hay varios tipos de aparejos y vamos a empezar por el aparejo factorial o polipasto. Bien, normalmente su configuración es esta. Y bueno, aquí podemos ver que hay tres poleas, esta y esta, que son poleas fijas. Y otras tres poleas, que cada una de ellas va a su correspondiente polea fija. Y bueno, pues se suele llamar este aparejo, se le suele llamar polipasto. Y es un aparejo factorial, que tiene una fórmula para calcular la fuerza que hay que hacer, es decir, cuánto hay que tirar aquí, cuánto hay que tirar aquí, que es igual al peso que hay que levantar, que en este caso sería R, dividido entre 2 por el número de poleas móviles. En este caso vamos a analizar el polipasto. Tiene en rojo las poleas fijas. ¿Y por qué son unas poleas fijas? Pues si os fijáis, su centro está fijo, no puede subir ni bajar, porque está fijado a la parte superior o techo. Entonces estas tres en rojo son poleas fijas. Por otro lado, esta polea amarilla, esta y esta, no tienen su centro fijado a ningún punto en concreto, es decir, que van a tener libertad para subir y bajar, tanto la primera como la segunda como la tercera. Por lo tanto, en este aparejo hay tres poleas móviles, es decir, que en este caso la fórmula sería, para este aparejo en concreto, F igual a R partido 2 por 3. Y sería igual a R partido por 6. Es decir, que la fuerza que tendríamos que hacer sería 6 veces inferior al peso que hay que levantar. Por lo tanto, la ventaja mecánica sería de 6. Bien, vamos a explicar el por qué esto es así. Bien, esta es una explicación simplemente para entender de dónde sale esa fórmula factorial, sí. Entonces, este peso R, hay una ley que nos dice en estática que las fuerzas, el sumatorio de las fuerzas en estática, es decir, cuando esto nos está moviendo en el eje de las Y, porque vamos a tener dos ejes, este es el eje de las Y, este es el eje de las X, pues el sumatorio de las fuerzas en el eje Y, de las fuerzas tanto verticales hacia arriba como verticales hacia abajo en estática, es decir, si el cuerpo no se está moviendo, es igual a 0, porque la aceleración es 0 y masa por aceleración nos va a dar 0. Bien, entonces vamos a determinar cuáles son las fuerzas que están presentes en el eje vertical. Tenemos en primer lugar un peso. Este peso es una fuerza hacia abajo, que sería esta fuerza así hacia aquí. Y ese peso, esa fuerza, se tiene que contrarrestar para que esto no se esté moviendo. Y se va a contrarrestar con una serie de tensiones. ¿Vale? Esas tensiones son esta de aquí y esta de aquí, que son unas fuerzas que contrarrestan el peso. Esas fuerzas le podemos llamar S, S y S. Cada una de ellas, a su vez, se va a dividir en otras dos, es decir, aquí me va a aparecer S medios, porque se va a contrarrestar con esta de aquí, que también va a ser S medios. Esta de aquí también va a ser S medios, porque tiene que contrarrestar esta S, si no se estaría moviendo. Entonces aquí tenemos S medios. Y aquí vamos a tener también S medios. Bien, aquí tenemos una fuerza S y por lo tanto se tiene que contrarrestar con esta de aquí, que sería S medios. Y aquí tendríamos S medios. Bien, pues esta fuerza que tengo que hacer yo va a ser igual a esta de aquí para que esto no se esté moviendo, es decir, va a ser igual a S medios. ¿De dónde nos sale que la fuerza es igual a S medios? Y ahora vamos a determinar a qué es igual S. Pues mirad, 3 S nos dan que tienen que ser igual al peso. Por lo tanto, 3 S son iguales al peso, para que eso no se esté moviendo. ¿De dónde me sale que S es igual a P partido por 3? ¿Y de dónde sale que
P partido por 3 partido por 2 es igual al peso partido por 6. Bueno, se podía haber simplificado este cálculo de una manera más sencillita para entenderlo quizás mejor, y es obviando estas 3 S que aparecen aquí y simplemente poniendo las tensiones en las poleas. Es decir, nosotros tenemos un peso hacia abajo que se va a contrarrestar con unas tensiones aquí. Esta sería la tensión número 1, que va a ser exactamente igual a esta tensión de aquí. La misma tensión aparecerá aquí, la misma tensión aparecerá aquí, la misma tensión aparece aquí y la misma tensión aparece aquí. Esas serían las tensiones que aparecerían. La última no se tiene en cuenta. Entonces, aquí tenemos nuestro peso. Si observamos las tensiones que van hacia arriba en vertical y las tensiones que van hacia abajo en vertical y aplicamos esta ley, la primera ley de Newton, pues sería, vamos a tomar las fuerzas hacia arriba como positivas y las fuerzas hacia abajo como negativas. Entonces me daría que fuerzas hacia arriba tengo T más T en la primera polea, más T en la segunda polea, más otras 2 T's en la tercera polea. Esas son las fuerzas que tenemos hacia arriba. Bien, y en negativo tendremos el peso. Y aplicando esto, la ley de la palanca, nos tiene que dar que es igual a la masa por la aceleración, como nos está moviendo, la aceleración es 0 y por lo tanto esto nos daría 0. Estamos aplicando esta ecuación. Bien, el total de T son 6 T es igual a P y por lo tanto la tensión es igual a P partido por 6. ¿Y qué relación hay entre esa tensión y la fuerza? Bueno, pues que si nosotros tenemos una tensión aquí, la tensión que tenemos que hacer hacia abajo en esta polea, pues tiene que ser exactamente la misma. Y por lo tanto, si nosotros hacemos una fuerza aquí, pues tiene que ser igual en sentido contrario a la tensión aplicada. De ahí nos viene que la fuerza es igual al peso partido por 6. Y hay una ecuación, que es la ecuación del aparejo factorial, que nos dice que la fuerza va a ser igual a P partido 2 por el número de poleas móviles. En nuestro caso, el número de poleas móviles o amarillas es 3. Por lo tanto, nos hubiese dado lo mismo 2 por 3 igual a P partido por 6. Como veis, de ahí viene la fórmula. Es decir, que el esfuerzo a realizar se va a repartir entre el número de tensiones que se generen en las poleas móviles, siempre y cuando el número de poleas móviles y el número de poleas fijas sea exactamente el mismo. Existe, sin embargo, también otro tipo de aparejos, que son los aparejos de tipo potencial. En los aparejos de tipo potencial solo hay una polea móvil. Entonces vamos a determinar qué fuerza es la que hay que hacer aquí, en este tipo de aparejos potenciales, es diferente. En este tipo de aparejos potenciales tenemos otro tipo de fórmula, ya que vamos a tener una sola polea fija y varias móviles. Y por lo tanto, la fuerza va a tener otra ecuación. En este concreto, en los aparejos de tipo potencial, vamos a tener siempre una polea fija que está sujeta al techo y otras que tendrán libertad para subir y bajar, que son estas 2 poleas amarillas, que son las poleas móviles. En este caso concreto tenemos 2 poleas móviles. Vamos a analizar las fuerzas para entender de dónde viene la fórmula. La fórmula, en este caso, de los aparejos potenciales es que la fuerza va a ser igual al peso a levantar dividido entre 2 elevado al número de poleas móviles. En este caso nos tiene que salir que la fuerza es igual a R partido ¿cuántas poleas móviles tenemos? Pues si miramos el número de poleas móviles que tenemos,
nos sale que hay dos poleas amarillas, que son las que pueden subir y bajar. Por lo tanto, será 2 elevado a 2, es decir, el número de poleas móviles es igual a 2. Una es esta y otra es esta. Por lo tanto, vamos a ver cómo son las tensiones que se generan y de dónde sale esa fórmula. Bien, para empezar vamos a tener aquí un peso hacia abajo. Ese peso se tiene que contrarrestar con unas tensiones. Entonces van a generarse dos tensiones y entre las dos van a tener que contrarrestar el efecto del peso, por lo que aquí tendrá que haber una tensión igual al peso partido por 2. Y por lo tanto aquí habrá una tensión igual al peso partido por 2, de forma que al sumarse estas dos contrarresten el efecto de esta. Efectivamente, P medios más P medios nos va a dar igual, que es igual a P, y por lo tanto las fuerzas hacia arriba van a contrarrestar las dos fuerzas hacia abajo, porque la única polea aquí que está levantando el peso es esta. Esta, a su vez, esta tensión de aquí se tiene que repartir entre una rama y otra de esta polea, es decir, que en este caso vamos a tener aquí P cuartos hacia arriba y P cuartos también aquí hacia arriba, para contrarrestar y que sumadas estas dos tensiones hacia arriba igualen el peso que hay que contrarrestar de P medios. Por lo tanto, la fuerza que hay que hacer aquí va a ser igual a esta tensión de aquí, tiene que ser la misma, y por lo tanto nuestra fuerza va a ser igual a P cuartos. Y como vemos, efectivamente el peso a levantar P, que sería el peso de esta resistencia R, va a ser igual a P partido cuartos, y como veis es lo que hemos obtenido razonando en este dibujo. Vamos a hacer ahora una polea, que son las más difíciles de entender, una polea potencial con 3 poleas móviles. Primero diseñamos el techo. En los aparejos potenciales solo hay una polea móvil, entonces la vamos a dibujar ya de entrada aquí y la sujetamos su centro al techo. Esta será nuestra única polea móvil. Vamos a rellenarla de color rojo para indicar que es una polea móvil según pues, los dibujos anteriores. Que bueno, esto es opcional, evidentemente. Bien, vamos a continuar con nuestro dibujo y vamos a tener aquí una polea móvil que pues no está sujeta al techo, tiene un aparatito aquí metálico y por este lado está una cuerda que va a la polea móvil y por el otro lado la cuerda va al techo. Es decir, lo que está sujeto al techo es la cuerda que rodea a la polea, no la polea ni el centro de la polea, como en este caso de aquí. Por este lado estaríamos tirando de la fuerza hacia abajo y por lo tanto aquí es donde nosotros tenemos que hacer la fuerza y es bueno, la fuerza lo que vamos a calcular. Aquí tendríamos nuestra primera polea móvil y a su vez esta polea móvil va a tener su centro ligado a otra polea móvil, es decir, que de aquí va a salir otra cuerda y aquí vamos a tener otra polea móvil que a su vez va a estar atada a otra polea. Entonces vamos a ir dibujando. Aquí de este lado la polea está atada al techo y ya tenemos nuestra segunda polea móvil que tiene su lado o su tensión lateral unida a la otra polea. Y por lo tanto eso hace que pueda subir y bajar. Si esta sube y baja, esta también lo va a hacer. Y finalmente vamos a dibujar la tercera polea, aquí un poco más abajo, donde esta polea a su vez va a estar por un lado atada al techo, ligada al techo por una cuerda, y del otro lado de la cuerda se va al centro de esta polea. Y aquí nuevamente pues tenemos aquí una armazón metálica que nos va a servir para pues unirnos a otras piezas, a otra polea, o ya en este caso directamente al peso. Entonces vamos a coger el peso y lo vamos a unir a esta polea.
Entonces aquí, como vemos, es diferente porque este peso lo está sujetando una única polea. Y eso pues es diferente al caso anterior. Entonces, analizando lo que sería el dibujo, tenemos aquí un peso hacia abajo, que es el peso de la resistencia de esta pieza. A su vez, eso genera aquí una tensión. Una tensión. Esta tensión, a su vez, se va a repartir entre esta rama de aquí y esta rama de aquí, que son las que sujetan la pieza. Entonces, realmente aquí vamos a tener T medios y aquí vamos a tener T medios. A su vez, este peso, esta tensión T2, se tiene que repartir entre estas dos ramas. Por lo tanto, si dividimos T medios entre 2, nos va a quedar una tensión en esta cuerda y una tensión en esta cuerda, que tienen que ser de forma que esta tensión de T cuartos y esta tensión de T cuartos contrarresten la tensión de T medios. Es decir, aquí esta polea va a tirar hacia arriba T medios y por aquí esta polea tiene que ejercer una tensión de T medios también. Si esta polea ejerce una tensión de T medios hacia abajo, tiene que anularla con una tensión de T cuartos en cada una de las ramas de arriba. Seguimos. Aquí esta tensión de T cuartos tendrá que ser contrarrestada por dos tensiones hacia arriba. La tensión hacia abajo será de T cuartos para compensar esta de aquí en la cuerda, por lo tanto aquí tendremos una tensión de T octavos y aquí tendremos una tensión de T octavos. De donde nos sale que la fuerza que debemos hacer es exactamente de T octavos, porque las fuerzas a realizar tienen que ser las mismas de un lado y del otro de la polea. Entonces nos sale eso exactamente. Entonces, si aquí tenemos que contrarrestar, tenemos que tener una tensión de T octavos, significa que la fuerza que nosotros tenemos que realizar hacia abajo también es de T octavos. Y entonces, si hubiéramos usado la fórmula del aparejo potencial, la fórmula del aparejo potencial, nos saldría que la fuerza es igual a R partido 2 elevado a n, siendo n el número de poleas móviles. En este caso tenemos 3 poleas móviles, que son las 3 poleas amarillas. Sustituyendo en esa ecuación nos va a dar que la fuerza es igual a R partido 2 elevado a 3. Y eso, 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso que hay que levantar partido 8. En este caso, si os fijáis, T tiene que ser igual a P. Se ve en esta imagen. El peso hacia abajo tiene que ser igual a la tensión hacia arriba, de donde F sería igual a P partido por 8. Es decir, que razonándolo nos sale lo mismo que aplicando la fórmula del aparejo potencial. Como veis, es el mismo resultado. Y por lo tanto, vamos a concluir diciendo que tenemos dos tipos de aparejos, hay más, pero bueno, en principio estudiamos estos dos. Por un lado tenemos los aparejos factoriales y por otro lado tenemos los aparejos de tipo potencial. Este sería un aparejo de tipo factorial y por el otro lado tenemos el aparejo de tipo potencial, que las diferencias son que el aparejo de tipo potencial solo tiene una polea fija y n poleas móviles. En el caso del aparejo factorial vamos a tener el mismo número de poleas móviles que de poleas fijas. En el caso del aparejo factorial, la fuerza que hay que realizar, la fuerza que hay que realizar es igual a el peso que hay que levantar partido por 2 por el número de poleas móviles. En el caso del aparejo potencial, la fuerza es igual a el peso que hay que levantar partido 2 elevado a n. En realidad puede ocurrir que se mezclen aparejos factoriales y potenciales. Entonces hay que también saber razonar
cómo tienen que ser esas tensiones. Es decir, está claro que aquí tenemos un peso P, un peso R, que está sujetado por 3 poleas. Por lo tanto, aquí va a haber en las cuerdas de las poleas, va a haber aquí una tensión, aquí va a haber una tensión, aquí va a haber la misma tensión porque se está repartiendo el peso de forma equitativa. Entonces las tensiones tienen que ser las mismas, evidentemente, en cada una de las poleas, porque están las 3 sujetando el peso. Entonces las fuerzas hacia arriba son 6T y la fuerza hacia abajo es el peso. Por lo tanto, de ahí nos sale esta ecuación de aquí. Por otro lado, tenemos un sistema completamente diferente donde en principio pues tenemos que contrarrestar este peso con 2 tensiones. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es el peso partido por 2 y el peso partido por 2. De esa forma, las 2 fuerzas R partido por 2 sumadas contrarrestan la fuerza hacia abajo de lo que sería el peso. A su vez, esta fuerza así hacia arriba tiene que ser contrarrestada por una fuerza hacia abajo del mismo valor. Por lo tanto, aquí tenemos R medios y esta fuerza hacia abajo de R medios tiene que ser contrastada y repartida entre estas 2 cuartas. Por lo tanto, aquí tendremos R cuartos y aquí tendremos R cuartos. ¿Qué significa esto? Pues que aquí vamos a tener una fuerza hacia arriba de R cuartos y aquí vamos a tener una fuerza hacia abajo de R cuartos. Y por lo tanto, la fuerza que vamos a tener aquí es exactamente la misma y vamos a tener una fuerza de R cuartos. Y esa fuerza es la fuerza que nosotros tenemos que hacer y por lo tanto es R cuartos. Y la fórmula que teníamos es que el peso era igual a 2 por el número de poleas móviles. En este caso, si tenemos que levantar un peso R y aplicando la fórmula 2 por el número elevado al número de poleas móviles, nos sale R partido 4. Pero también se podía haber razonado exactamente así. Entonces, si tenemos un sistema que combina ambas partes, pues tendríamos que ser capaces de determinar cuál es la tensión final que aparece aquí, que va a ser igual a la tensión o la fuerza a realizar. Bien, una vez aclarado esto, sería conveniente introducir un sistema que combinara ambas fuerzas, pues ambos tipos de aparejo. Lo dejo para otro vídeo.